Bueno, mi nombre es Luis Poblete, yo soy pintor, no soy artista visual, soy pintor y dibujante. Cultivo el realismo actual, realismo moderno, y bueno, también hago clases y me dedico también a hacer algunos encargos, pero básicamente estoy pintando lo que yo quiero. Hago las cosas que puedo experimentar, puedo hacer todo lo que se me dé la gana, gracias a Dios, tengo esa suerte. Y debido a eso he podido investigar distintas técnicas, pero siempre manteniéndome en la línea del realismo. Y también soy conocido como zángano. Bueno, yo lo que recuerdo de mis inicios en la pintura, o más bien en el dibujo, es algo muy temprano. Yo tengo recuerdos de, siendo muy niño, 2, 3 años, eh, dibujaba todo lo que tenía enfrente. Es decir, yo no solamente mi habitación, yo dibujaba mis juguetes, mis repisas, y cada vez que iba dibujando, yo debo haber tenido como 3 años aproximadamente, y, y cada vez el papel se me hacía más pequeño. Cada vez yo necesitaba más papel para dibujar más paredes y dibujar más cosas. Entonces, eh, yo creo que eso no es normal en un niño tan pequeño que tenga esas inquietudes de dibujar todo lo que se le atraviesa. Y pronto una vez recuerdo que me regalaron un papel continuo de computadoras, de ese que traía hoyitos por los lados, y a mí se me ocurrió, como era un papel tan largo que tú podías irlo plegando, dibujar un sistema solar completo. Entonces dibujé el Sol y dibujé todos los planetas, y a medida que dibujaba todos esos planetas, después se me ocurrió que el espacio era negro, era oscuro. Entonces me gasté unos cuantos lápices pintando todo el sistema solar, pero además pintando el espacio de color negro, que esa es una cosa, una paciencia única. Por eso te digo, yo considero que en un niño una cosa así no es normal. Bueno, tuve la oportunidad de estudiar. En principio yo comencé como pintor autodidacta. Trabajé mucho mirando fotografías, cosas propias, en realidad más que nada copiando de todo. También copiaba pintores, hacía bastantes cuadros y dibujos. Eh, pero siempre de manera autodidacta. Yo nunca pude estudiar, yo vengo de una familia muy humilde, entonces simplemente no hubo posibilidad de estudiar. Y hasta que conocí a un pintor español que está radicado en Chile, don Martín Soria. Y don Martín Soria vio mis trabajos, tuvo la fortuna de conocerlo, y él muy amablemente me invitó a su academia. Yo le mostré algunos trabajos y él decidió ayudarme, otorgarme una beca en su academia, y gracias a eso, gracias a él, yo estoy muy agradecido de él, pude darme los estudios que no pude hacerlo en forma particular, digamos. Y bueno, fueron muchos años donde yo en un principio estuve comprometido con él, porque a mí tampoco me gustan las cosas tan gratis. Entonces yo estuve comprometido con él a pagar de alguna manera los estudios, ayudando con el aseo, tareas de la academia. Pero luego él me liberó de esas tareas y me dio algunas tareas de, digamos, recibir a los alumnos nuevos, colaborar con él en algunas pinturas, porque él siempre me alentó mucho, siempre me ayudó en todas las formas que pueda haber. Y gracias a eso yo recibí una muy generosa educación artística, partiendo con lo que es la parte técnica de la pintura, la cocina de la pintura que se llama. Sin duda que el paso por la academia fue una cosa que a mí me marcó, y yo creo que a muchos de los que trabajaron conmigo, de mi generación. Y yo mantengo contacto con don Martín hasta el día de hoy. Nunca lo he podido tutear, siempre para mí ha sido don Martín, pese a que él siempre me dijo que lo tuteara. Siempre ha sido y siempre va a ser don Martín Soria la persona que a mí me ayudó de forma muy desinteresada, y que gracias a eso puedo yo hacer lo que hago ahora. Es decir,
con Martín nosotros hablábamos mucho de qué es la creación. O sea, tú tienes que entender la creación para saber por qué estás creando y qué es lo que estás creando. Tienes que saber nociones de qué es la belleza, qué es el valor, qué es la justicia, qué es el amor. Todas esas cosas es necesario que tú las vayas adquiriendo y no solamente las desgloses y las conozcas en su parte intrínseca. O sea, porque además el arte no es solamente el hecho de pintar una imagen. Tú estás entregando algo a otro. Entonces, tienes que saber primero cómo se establece una relación entre personas, entre un observador y el cuadro que está entregando un concepto, está entregando una imagen, está entregando una idea. Entonces, nosotros como pintores o como creadores tenemos que tener esa ética de que todo lo que estamos creando lo estamos entregando a alguien. Yo no creo en eso de que el pintor pinte para sí mismo. Nosotros siempre tenemos que estar pensando en el otro, siempre tenemos que estar pensando en que estamos entregando arte, estamos entregando un mensaje, estamos entregando a veces un sentimiento. Por lo tanto, para mí el realismo, por ejemplo, ha sido el canal donde tú puedes expresar todas esas ideas, porque tú puedes mover personas, puedes mover opiniones, puedes crear un tipo de pensamiento y como te digo, esto apela también a los sentimientos. O sea, un color puede cambiar la forma en que una persona está sintiendo el mundo. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos comunicarnos con alguien y podemos entregar. O sea, el arte es una labor de entrega. El arte no es una labor egoísta, en donde tú estás creando lo que a ti se te da la gana y si a alguien le gusta está bien. No, eso para mí no es así. Uno siempre tiene que estar pensando en el otro, porque el amor y el arte son cosas que van unidas, es una cosa de entrega. Entonces yo no consigo el arte sin esa entrega, sin esa cosa de dar. Por lo mismo es que a mí me satisface tanto cuando una persona recibe ese cuadro, esa imagen, esa comunicación y te lo aplaude y te dice mucho que le gustó y te habla de lo bien que le hace sentir tu talento o lo que tú quisiste plasmar. Porque ese es el fin de todo, es decir, que tú recibas esa belleza, que recibas de vuelta eso que tú estás entregando, que tengas esa reciprocidad. Es decir, sin eso el arte para mí es vacío. O sea, un arte que no llega o un arte que tiene que estarse explicando, un arte que si tú no le pones al lado un texto curatorial que te diga qué es lo que quisiste decir, ese es un arte que está cojo, es un arte que está vacío. El arte se tiene que explicar por sí mismo y yo pienso que a través del realismo he tratado de buscar eso. Quizá no lo he logrado o lo he logrado en parte, pero este es un camino de descubrimiento, un camino de creación y esto es largo. ¿Eh? Yo todavía soy joven en lo que es la pintura. La pintura se supone que uno logra tener una pintura ya con madurez arriba de los 50 años. Entonces, gracias a eso yo puedo decir que todavía soy un pintor joven para lo que es el arte. O sea, me queda tiempo todavía por seguir aprendiendo. Yo creo que uno nunca deja de aprender. Uno aprende hasta de los alumnos. Cuando tú corriges un cuadro, estás aprendiendo de tus alumnos también. Entonces, para mí todo es un acto de entrega. Haciendo clases, pintando. Siempre tienes que estar pensando en el otro y en qué es lo que vas a entregar. El realismo es el vehículo por el cual yo he transitado en esto del arte. Partí en un principio con algo muy concreto, muy fotográfico, muy casi hiperrealista. Y poco a poco fui variando hacia una cosa un poco más suelta. Quizá elegí el realismo o el realismo me eligió a mí porque, mira, según lo explicaba Antonio Escotado, que es un filósofo y sabio español de la actualidad, él decía que había una diferencia entre lo sencillo y lo complicado. Él decía que lo sencillo pertenecía al mundo de los sueños, al mundo de la irrealidad, y lo complicado pertenece al mundo de la realidad. Yo también coincido con eso.
Yo considero que las cosas, cuando uno es joven, puede considerar mucho el mundo en una forma muy soñadora, en una forma muy ideal. Y a medida que uno va envejeciendo, va entendiendo que el mundo no es tan ideal, que el mundo tiene sus bemoles y que la realidad es mucho más dura quizá, pero eso es lo que hay que vivir porque es lo que es cierto. La realidad es la verdad de las cosas. Entonces, si uno no busca esa realidad de las cosas, entra en un mundo de especulaciones, un mundo que puede ser muy fantástico, pero que es irreal, que a veces puede ser muy idealizado, muy poco concreto. Y a mí el realismo, por ejemplo, me ha permitido también ir probando un poco cómo tus habilidades, tu forma de trabajar. Tú cuando haces un cuadro, por ejemplo, un retrato, cualquier tipo de cosa, sobre todo los retratos, que es donde más se puede notar, cuando está mal hecho, se nota. En el realismo se nota inmediatamente. En el realismo no hay medias tintas. O está bien hecho o está mal hecho. En un arte más abstracto, quizá una cosa más informalista, tú no puedes saber incluso a veces si es que realmente fue la idea del artista o si fue eso lo que le salió o lo que no le salió. En el realismo, al contrario, tú notas inmediatamente si algo está mal, sobre todo, como te digo, en los retratos. ¿Por qué es más notorio en los retratos? Porque los retratos, los rostros, los cuerpos, es algo que nosotros vemos cotidianamente. Nosotros desde que nos levantamos, miramos rostros, nos miramos al espejo, entonces nuestro cerebro guarda una cierta proporción, relaciones, qué sé yo, las guarda en el disco duro, aunque nosotros no seamos dibujantes. Entonces cuando tú planteas un dibujo, un rostro, y pones un ojo más abajo, a veces son milímetros, o más separado de lo que corresponde, tú inmediatamente notas que hay algo raro. Y la persona puede que no sea dibujante, pero te va a decir, mira, tiene algo extraño ese rostro. O sea, en el rostro, en el retrato es donde más puedes notar esos detalles. Que cuando tú estás haciendo un tipo de pintura más suelta, quizá puedes pasarlos por alto. Lo mismo pasa un poco con el paisaje. Tú cuando haces un paisaje, si haces un árbol más grande, más inclinado, menos inclinado, nadie va a saber si eso realmente es así, pero en un rostro no es de la misma forma. Tú separas más los ojos o separas más la distancia entre la boca y la nariz e inmediatamente ese rostro se ve extraño. En cuanto a influencias, tengo varias. Hay pintores que yo admiro, hay pintores que sin querer me han ido influenciando. Pero yo creo que una de las cosas que más me marcó fue la exposición de Claudio Bravo en el año 85, si no me acuerdo. Y en esa exposición, claro, yo noté un tipo de pintura que jamás había visto. Yo no tenía tampoco conocimiento en los museos, no tenía mucho conocimiento de nada de ese tipo de pintura en vivo, solamente cosas que había visto en los libros. Y al observar la pintura de Claudio Bravo, claro, fue como que me abriera la mente, porque dije, chuta, este señor, ¿cómo puede hacer cosas tan mágicas? Tú entrabas a la sala del museo, me acuerdo en la sala Mata, en la parte de abajo, y podías, no sé, desde la escala, podías sentir que podías entrar dentro de un cuadro. O sea, habían unas imágenes casi tridimensionales, porque este señor juega mucho con los puntos de vista. Y de hecho él corrigió personalmente la posición de los cuadros, en las que se habían instalado los cuadros, porque, digamos, él juega mucho con la ilusión óptica, es decir, el cuadro si no está puesto a la altura que corresponde, no te dan los puntos de fuga y realmente no se produce la magia. Entonces, y no es tan fotográfico como se cree. Tú cuando miras un cuadro de Claudio Bravo de cerca sí puedes notar pinceladas y puedes notar pasta, no es tan relamido como a veces se ve en los libros. En los libros se ve una cosa muy relamida porque, claro, la foto está de lejos y todo, pero cuando tú puedes apreciarlo, sí notas que también hay pintura. Y a mí me influenció mucho. Ahora, el problema fue que yo me influencié mucho en ese tipo de pintura y quise hacer algo más fotográfico que lo que realmente él hacía.
y quedé un tiempo pegado en el tema de la fotografía y haciendo cosas realmente muy hiperrealistas, en donde ya después no me importaba ni la temática ni lo que querías decir. O sea, yo trataba de copiar fotografías y que me quedaran lo más reales posible. Entonces, claro, quedé preso un tiempo de eso y una vez que entré a la academia, empecé a dejar de lado ese tipo de pintura por consejo de mi profesor. O sea, mi profesor trataba por todos los medios de que mi pintura tuviese más pasta, que fuera una pintura más española. La pintura española tiene mucho más recursos, es una pintura más sucia quizá, pero el resultado es maravilloso. O sea, pinturas como Sorolla o Fernando Álvarez de Sotomayor son pintores que tú los ves y te utilizaban recursos pero maravillosos. O sea, ellos pintaban con el trapo en la mano, raspaban, ellos iban borrando con el dedo, iban aplicando más pintura y tenían una riqueza de recursos. A veces dejaban partes de la tela sin pintar, raspaban con los mismos pinceles y a ellos se les veía bien. Tú de repente puedes dejar la tela sin pintar y no se ve tan bien, pero a ellos les resultaba. O sea, tenían una soltura y una riqueza de recursos que eso era propio de su educación. La Academia de San Fernando, por ejemplo, tenía una educación muy rígida y te enseñaban pero aspectos realmente técnicos, y tú para entrar a esa academia tenías ya que saber. O sea, tú no entrabas a aprender a pintar, tú tenías que ser bueno y ellos te perfeccionaban. Entonces, eso fue algo que, bueno, lamentablemente se fue perdiendo, pero en esos momentos era algo los pintores eran muy buenos, eran personas que tenían mucha calidad. Nosotros tuvimos la suerte de tener acá en Chile a Fernando Álvarez de Sotomayor, que fue director de la Academia de Bellas Artes, y formó la generación del 13, que en lo personal a mí no me gustan mucho los pintores de la generación del 13, pero sí tuvimos la suerte de tenerlo acá y de ver cómo pintaba, que es una persona que se valoró mucho más luego de que se fuera de Chile. Eh, con respecto a la forma de pintar en la actualidad, yo creo que el Internet ha sido una explosión de conocimiento, de materia, de ayuda para las nuevas generaciones de pintores. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que hemos tenido un auge de la información en tiempo real. O sea, por primera vez en la historia, la humanidad tiene la posibilidad de conocer cosas que antes eran imposibles. Es decir, si antes no viajabas a un museo o a través de fotografías, podías ver algunas cosas, pero hoy en día puedes visitar museos en tiempo real, puedes hacer visitas virtuales, puedes conocer la obra de muchos artistas que hoy en día están trabajando y están haciendo una pintura maravillosa. Hay pintores muy jóvenes que están haciendo cosas realmente impactantes, y eso también te va influenciando. Yo considero que estamos a las puertas de un segundo renacimiento, porque la cantidad de información que tú puedes disfrutar, que tú puedes paladear a través de la internet, es una cosa que por primera vez en la historia se puede dar. O sea, por eso yo estoy seguro de que estamos viviendo el inicio de un nuevo renacimiento, no solamente en la pintura, en todos los ámbitos. Yo creo que la humanidad está viviendo una de las mejores épocas. Mucha gente a veces te trata de hacer pensar que estamos mal, de que todo está mal en cuanto a la economía, en cuanto a la pobreza, en cuanto a enfermedad, en cuanto a la guerra. Yo creo todo lo contrario. Yo tengo una visión muy positiva de la humanidad, del futuro, porque pienso que por primera vez tenemos la posibilidad de cambiar un montón de cosas, pero sí estamos viviendo con una tecnología, con una comodidad, con un acceso a la información que nunca antes habíamos tenido. Entonces, en la pintura, por ejemplo, tú puedes ver la obra de pintores rusos, de pintores italianos, alemanes, chilenos, que están haciendo cosas maravillosas y tú las puedes ver, y no solamente ver, sino que te puedes influenciar de ellos. Yo creo que es sano copiar, es sano, por ejemplo, ver que hay algo que a ti te gustó, que a alguien le resultó, y eso tú puedes adueñarte de algunas cosas, obviamente poniéndole tu sello propio, pero sí puedes
hacer un tipo de pintura maravillosa, porque tiene influencias múltiples, multicultural. Entonces, yo por ejemplo, ahora he estado variando un poco la manera de pintar. Yo ahora estoy probando con cosas mucho más sueltas, con nuevas técnicas, aplicando a veces, no sé, cosas que pueden parecer muy locas, pigmentos molidos, salpicando, de repente dejando algunos chorreados, mezclando un poco las técnicas, usando acuarelas, usando lápices, usando óleos, y puedes lograr una mixtura que es muy bonita, que es muy agradable de ver, y no solamente de ver, sino que también te entra la duda. Tú dices, ¿cómo hizo este cuadro? Y la gente, los que pintamos, al menos cuando vemos esas obras de algunos pintores que nos llegan por internet, tú dices, ¿cómo hizo esos cuadros? ¿Cómo habrá hecho esta zona que le quedó tan bien? ¿O cómo habrá iluminado? ¿Cómo habrá hecho estos colores? Entonces, tienes una cantidad de información que hoy en día te puede ayudar a que tu pintura mejore y que tu pintura se multiplique. O sea, y además tenemos una riqueza de medios pictóricos. O sea, en Chile tenemos lugares especializados donde puedes encontrar materiales para fabricar cosas. O sea, tú hoy en día puedes fabricar tus propios barnices, puedes fabricar tus propios óleos, y eso te da una infinidad de posibilidades. O sea, la pintura hoy en día está a las puertas de un renacimiento maravilloso. Y yo he tenido la fortuna, creo, de estar en esa época, de estar en ese momento, en donde se va a formar ese tipo de pintura, en donde se va a formar una especie de realismo magnífico, y con una cantidad de información, de luces, de colores, de poesía. La imagen te va a dar una cantidad de información que antes era imposible. Y qué sé yo, el día de mañana a lo mejor vamos a tener cuadros con sabores, con olores, con un montón de cosas que puedes añadir, y no hay que cerrarse a nada de eso. Yo no me cierro a la tecnología tampoco, no, pero sí siempre manteniendo un hilo conductor, que ese hilo conductor va a ser la técnica, que ese hilo conductor tiene que ser el aprendizaje. O sea, yo no creo en esa persona que quiera aprender solamente de efectos especiales en la pintura. No, eso no es. Tú puedes utilizar recursos, y en eso yo te pongo mucho énfasis con mis alumnas y mis alumnos. Hay cosas como las veladuras, como los empastes, como un montón de recursos que son eso, son recursos, pero siempre tienen que estar en pos de la obra, del cuadro. No es bueno hacer un cuadro solamente para demostrar que sé hacer veladura. No es bueno tampoco hacer un cuadro para demostrar que yo sé hacer empaste. O sea, los recursos tienen que siempre estar en pos del cuadro, de fortalecer la obra, fortalecer el mensaje. Y si tienes que aplicar una veladura pequeñita en una esquina, eso es lo que tienes que hacer. Y si tienes que dar un empaste en alguna zona muy determinada, lo haces, y no te vuelves loco poniéndolo para que todos vean que tú sabes hacer empaste. Entonces, hoy en día hay muchos recursos, hay muchas técnicas que sin duda van a fortalecer la pintura y van a hacer que esto renazca, que esto salga, que esto forme una nueva generación de pintores. Quizás yo no voy a pertenecer a esa generación, quizás, pero sí tengo el honor de formar parte de esta época, de tener estas influencias y de poder estar pintando en esta época que es maravillosa.